En fin, bueno, pues estamos ya en este momento conectados con las diferentes páginas, los diferentes medios de difusión de, solamente por poner un ejemplo, de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Puebla, así se llama la fanpage, Unión Volité a de ver el Asociaciones video. de Charros del Estado de Puebla. Ahí en un momento más Ok. estamos por arrancar la conferencia. Eh, Orígenes de la charrería, mitos y realidades. Y bueno, también estamos conectados con Tex-Mex FM, la radio con eh, perfil eh, migrante, mi estimado Pato. Sí, Sí, ¿verdad? sí, es Bueno, Radio Texmex 97.1 FM con ajá. identidad migrante, hablando Entidad de migrante, identidad asociación. migrante, efectivamente. Transmite en la Mixteca oaxaqueña En la Mixteca y Oaxaqueña y guerrerense y bueno, con presencia en Estados Unidos, ¿no? perfecto. Y bueno, pues en este caso Radio Expresión, que estamos desde Huauchinango, Puebla, también en la Huasteca Poblana, del norte a sur, estimado Pato. Bueno, y bueno, pues las fanpages, desde luego que están sumadas en este momento y a toda la gente que se está sumando a la conexión a través de la página de la Unión de Asociaciones. Un saludo para todos. Muy buena noche. Sean bienvenidos. Adelante, eh, Gracias. Luis Fernando Álvarez Lazo, presidente de la Unión de Asociaciones, si tienes a bien presentar al conferencista. Perfecto, pues muchas gracias a todos por conectarse. Por favor, les pido que desactivemos audios para escuchar atentamente a don Alfonso Reséndiz Núñez. Aquí tengo su currículum, que si me permiten se los voy a leer. Nació en Maravillas Hidalgo, en el rancho El Tepeyac, propiedad de su señor padre, hijo de don Gustavo Reséndiz Romero y de doña María Soledad Núñez Chávez. Fue el séptimo de una familia de 9 hermanos, o es, perdón, el séptimo de una familia de 9 hermanos. Inició sus estudios en la escuela rural de Maravillas. A los 8 años, su padre lo lleva a estudiar a la Ciudad de México, viviendo durante todos esos estudios en la casa de sus tías maternas. Estudió la carrera de actuario en la Facultad de Ciencias de la UNAM. En paralelo, estudia la carrera de matemáticas, que no concluyó. La experiencia profesional, imparte cátedra en diferentes materias en el área de matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, Colegio de Ciencias y Humanidades, en la Facultad de Economía, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Ixtapalapa, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Universidad Autónoma de Querétaro. Es coordinador de la planeación de la Unidad de Ixtapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana, jefe del Departamento de Programación y Evaluación de la misma Universidad Metropolitana, director de Planeación y Desarrollo Institucional en la misma Universidad Metropolitana, coordinador de planeación de la Universidad Autónoma de Querétaro, director de planeación en el Ayuntamiento de Querétaro, subdirector de planeación en la Secretaría de Salud de Querétaro, secretario de análisis y estudios en la Acción Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, coordinador de planeación e informática de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro, coordinador general del Organismo de Educación Básica del Estado de Querétaro, UCEBEC, asesor en materia de planeación en la Universidad Autónoma del Estado de México, también en la Universidad de Guanajuato y en la Universidad de Querétaro. Trabaja como profesionista independiente en proyectos educativos para la Universidad de Guanajuato, para crear unidades académicas en diversas partes, en el estado de Guanajuato, Celaya, León, Tierra Blanca, Salamanca y Yuriria, en la Dirección de Educación Media Superior de Oaxaca, para reformar los planes y programas del estudio de los bachilleratos tecnológicos del Estado, en la Dirección de Educación Media Superior de San Luis Potosí, para reformar planes y programas de estudio de los bachilleratos tecnológicos de San Luis Potosí. Ha participado en congresos nacionales e internacionales llevando ponencias sobre temas de educación, planeación de la educación superior y evaluación de la educación superior. Ha impartido charlas de divulgación y conferencias en varias universidades mexicanas. Ha publicado artículos sobre diversos temas de educación en revistas de la educación superior, México, en la revista de Universidades de Jalapa, Veracruz, México,
y para la Education Technology Research Council en Estados Unidos. Ha publicado varios artículos periodísticos sobre temas de desarrollo social relacionados entre la educación y la pobreza, temas de presupuesto educativo, entre otros. Después de 44 años de trabajo profesional, decidió darse una beca de tiempo completo, algunos le llaman pensión, para dedicarse a la investigación sobre la historia de México. El primer tema, los orígenes de la charrería, con casi 5 años de investigación, que ha concluido su primer libro sobre antecedentes más remotos de la charrería y que se encuentra por imprimir. Dentro de la charrería ha sido socio de la Asociación de Charros Maravillas de Hidalgo, siendo presidente de la misma en 2 ocasiones. Hasta la fecha sigue siendo socio. En la Asociación de Charros Salteña de México, Distrito Federal, ocupando diversos puestos en el Consejo Directivo. En la Asociación de Charros Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Impulsor para la conformación de charros de la Universidad Autónoma Metropolitana. En la Asociación de Charros El Contadero ha participado, Contadero en Ixtapaluca, Estado de México. En la Asociación de Charros Luis G. Inclán en San Juan del Río, Querétaro. En la Asociación de Charros La Herradura de Querétaro. En la Asociación de Charros Regionales de Querétaro, en Querétaro. De esta última se forma Charros de Querétaro y es socio fundador y vicepresidente. Posteriormente derivó en Charros Bravos de Azuela, que hasta la fecha sigue siendo socio. Vicepresidente de la Unión de Acciones Charros del Estado de Querétaro, fue vicepresidente de la Unión de Acciones Charros del Estado de Querétaro en el año 2002 al 2006. Pues buenas noches, don Alfonso, bienvenido, gracias por aceptarnos poder platicar en estos lunes a las 8. Y bueno, pues aquí la gente está muy atento a su exposición. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. En especial, bueno, desde luego a Luis Álvarez como presidente de la Unión de Charros de Puebla y al ingeniero Lepis que me hizo favor de invitar al grupo y gracias a él estoy aquí participando con ustedes desde hace ya algunos lunes. Saludo a todos los amigos diversos de la República que están conectados y pues vamos a platicar de este tema de los inicios de la charrería. No veo nada. Y realidades. Y muchas gracias. El título de la charla podría parecer un poco petulante o ostentoso de mi parte. Sin embargo, sí quiero subrayar que parto de lo que se ha escrito de los orígenes de la charrería, que en algunos casos pues son artículos que datan de mediados del siglo pasado, por ahí de 1950, 1960, etcétera, y así a lo largo de esa segunda mitad del siglo XX empezaron a llegar a mis manos diversos escritos sobre los orígenes y antecedentes de la charrería. Estos escritos, algunos me fueron planteando muchas dudas sobre su veracidad o su autenticidad en cuanto a fechas y acontecimientos. Ya a lo largo de la exposición iremos hablando particularmente de algunos de estos mitos y por qué decidí ponerle este título. Yo estoy convencido que México es un país mestizo con una gran diversidad cultural. No es un solo país, hay muchas fracciones de país, pero también estoy convencido que hoy en día la charrería nos unifica y a través de la charrería ese mestizaje se suma a esta visión pluricultural. La imagen que tenemos ahí es una imagen que a mí en lo particular me gusta mucho. Es un mural que aparece en el castillo de Chapultepec, que fue realizado por don González Camarena, el maestro González Camarena, y que le denominó la fusión de las dos culturas, en donde el caballero mexica, el caballero águila, muere al mismo tiempo que el guerrero español
para dar surgimiento a la nueva raza mexicana. Entonces, creo que podría sintetizar de manera muy viva la visión que yo tengo y que espero compartir con muchos de ustedes sobre la fusión de las dos culturas, la española y la mexicana. Quiero iniciar la charla sobre los mitos y las realidades poniéndoles este texto que... ok, entonces regreso un poquito. Esta imagen, les decía, es un mural que está en el castillo de Chapultepec y que se llama La fusión de las dos culturas, la cultura mexicana, la cultura mexica y la cultura española. Mueren las dos y surge esta nueva cultura mexicana de hoy en día, gracias a que estas dos culturas anteriores desaparecen, se fusiona en una nueva. Les decía, vamos a ver este texto que es, creo que todo mundo lo conoce, es el permiso que se otorga para que 20 indígenas de la hacienda de San Javier, perteneciente al Colegio de los Jesuitas, puedan montar a caballo con silla, espuelas y freno. Nos han dicho que este fue el primer permiso para que los indígenas montaran a caballo. Yo digo, después, desde luego, después de mi investigación, después de ya estos 5 años que llevo de investigación, puedo decir que esto no es así. Este texto posiblemente lo conozcan. Este está tomado de el texto de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de don Bernal Díaz del Castillo, en donde nos hace saber que para cuando él escribió esta historia ya había muchos indígenas que montaban a caballo, que participaban en el juego de cañas, que toreaban a los toros a caballo, etcétera, etcétera, que participan en las fiestas de sus pueblos, en fin. Entonces, ahí está, digamos, una primera cuestión. Vamos a comparar los dos textos. El texto del virrey Luis de Tovar y Godínez contra el texto de don Bernal Díaz del Castillo. El primero, el texto del virrey, fue escrito en 1619. El texto de don Bernal Díaz del Castillo fue escrito entre 1550 y 1570. O sea, pues más o menos 60, 70 años antes, don Bernal Díaz ya tenía conocimiento que los indígenas montaban a caballo. Si yo hubiera seguido con mi práctica profesional desde el ámbito de la matemática, diría que para poder demostrar que una teoría es falsa, bastaba un ejemplo que lo contradijera, y este sería un ejemplo que lo contradice. Pero bueno, no estamos en el ámbito de la matemática y estoy incursionando en el ámbito de la historia. Entonces, quiero llegar a descubrir los hechos y relatarlos nuevamente. Otro punto de comparación es que el texto del virrey Tovar y Godínez le da permiso a 20 indios para que muevan ganado entre Santa Lucía y Pachuca. Y Bernal Díaz del Castillo dice que hay indios de muchos pueblos, y particularmente se refiere a los indios de Chiapas que ya montan a caballo, ¿sí? El texto de el virrey nos habla de que les da permiso para que muevan ganado menor. Específicamente así lo dice el virrey en su escrito. El ganado menor, todo el mundo sabemos que eran, o son, perdón, las ovejas y las cabras. Bueno, podríamos incluir también ahí los puercos, pero como dicen allá en mi tierra, los puercos no se arrían a caballo y menos a balazos, ¿verdad? Entonces, era resaltar el texto de el virrey que era para arriar ganado menor. Mientras que el texto de Bernal Díaz
resalta que ya los indígenas que montaban a caballo para esas fechas corren los toros, o sea, ya participaban en las corridas de toros, los esperan si son bravos, dice don Bernal, participan en los juegos de cañas, participan en el juego de sortijas y participan en todas las fiestas de su pueblo. El virrey nos agrega los detalles de cómo montan, con espuelas, con la silla, con el freno, etcétera, cosa que no describe Bernal Díaz en su escrito. Pero fíjense lo más curioso. En el texto que elegí para partir en este análisis, en el de don Leovigildo Islas Escárcega, que lo escribe por ahí de 1960, aparece publicado en la revista Artes de México, y bueno, él dice ahí que alguno de los primeros permisos, no dice que es el primero, dice alguno de los primeros permisos es este y lo refiere por curioso. Entonces, bueno, efectivamente, ya don Leovigildo Islas Escárcega nos advertía que no era el primero, era uno de los primeros, pero a lo largo de los años, en estos casi 80 años que llevamos ya de historia de la charrería, lo hemos convertido en el primero y hemos escuchado en infinidad de locuciones dentro de la charrería que ese es el primer permiso para montar a caballo. Entonces, quiero subrayar que este no es el primero y lo vamos a demostrar a lo largo de la charla. Vamos a estar diciendo cuáles otros permisos se fueron dando antes que este de 1619. Otros mitos que han existido dentro de las historias de la charrería es sobre el origen de los caballos. Algunos autores, no todos, nos dicen que los caballos en América llegaron con los conquistadores españoles, pero esta es otra pifia también, porque hay estudios arqueológicos que nos demuestran que los caballos existieron en América hace muchos, muchos años, que deambularon por el territorio americano, particularmente en el territorio de Norteamérica, y algunos se encontraron también algunos vestigios en algunos países de Sudamérica. Desaparecieron del territorio americano hace aproximadamente 7,000 años, ¿sí? Después emigran los caballos, aparentemente se van por el propio estrecho de Bering, por donde llegaron los hombres al continente americano. Yo les decía ahí en una plática a algunos amigos, pareciera ser como que los caballos supieron, ahí viene el hombre, aguas, vámonos de aquí, y entonces fueron para Europa, para Asia, y nos quedamos sin caballos en América. Regresan los caballos a América en el segundo viaje de Colón en 1493. La reina católica, le pide a Cristóbal Colón que traiga yeguas, bueno, que traiga animales. Se dan cuenta que no había animales en las islas españolas que estaban recién descubiertas, y que traiga ganado en general para la reproducción. Particularmente envía 6 yeguas, específicamente en cuanto a nuestros caballos. Además, Colón consigue otros 20 caballos y viene entre ellos 5 yeguas. Estos son los primeros caballos en América, y de ahí se empieza a derivar toda la raza caballar en el continente americano. Hay también una discusión entre los historiadores que han analizado esta parte de la ganadería ya en América. Dicen que eran caballos de raza pura española, otros que eran árabes, otros que eran de la cruza árabe con la española. Y bueno, yo los textos que revisé, la mayoría coincide con que eran caballos hispano-árabes, o sea, no eran de raza pura, ya eran los caballos que se habían mezclado con los españoles, que acababan de pasar también de 300 años de dominación de los árabes. Entonces ya eran caballos cruzados, españoles y árabes.
Se ha escuchado por ahí también que cómo es posible que Cortés haya conquistado la Gran Tenochtitlán y todo el territorio con solamente 16 caballos. Bueno, esto no es del todo preciso, no es del todo cierto. Efectivamente, Cortés trajo 16 caballos en sus primeros embarques. Pero ya por ahí hace unos días el ingeniero Lepis nos hacía un relato muy pormenorizado de cómo había ido incrementando su caballería don Hernán Cortés, y para la batalla final de la conquista ya había poquito más de 300 caballos, son los que participan en la toma definitiva de la Gran Tenochtitlán. En la batalla de la Noche Triste, un par de años antes que esta conquista final, había cerca de 100 caballos ya ahí en la ciudad de la Gran Tenochtitlán, de los cuales mueren 76 en esa batalla de la Noche Triste. Y hoy, bueno, pues se está discutiendo si se le sigue llamando de la Noche Triste o no, pero bueno, nosotros no nos vamos a meter en esa discusión y solamente nos vamos a quedar con lo que hasta hoy se ha manifestado. A los pocos meses de la caída de la Gran Tenochtitlán, el rey manda unos visitadores a estas tierras y que hagan un censo de cuántos españoles había y cuántos caballos había. Se dice, y está una nota ahí en las cartas de relación de don Hernán Cortés, en la segunda carta, que para abril de 1522 había más de 500 caballos en la Ciudad de México. Otro mito, caballo y hombre, un solo ente. Bueno, también aquí queremos decirles que hay muchísimos mitos a lo largo de la historia de la humanidad en donde se ha hablado sobre los mitos de los caballos. Hay en la India, en Grecia, en la vieja Roma, está un caballo que los hindúes llamaban relinchador, ¿sí? Era un caballo de 7 cabezas, con una de las cabezas ahí metido como una cabeza humana. Está el centauro, que por cierto, dicen que la leyenda del centauro surge en Grecia cuando el pueblo ishita llega a Grecia y los ven montados en caballos. Ahí los griegos pues los ven llegar por tierra a estos invasores y sí llegaron a pensar que caballo y jinete eran un solo ente y surge la leyenda del centauro. Ya concretamente lo que nos dice Bernal Díaz sobre los indígenas, lo refiere en una batalla que se da en Tabasco, antes de llegar a las costas de Veracruz, pasan por Tabasco, desembarcan sus caballos y ahí tienen una pequeña escaramuza con los indígenas de la región, y Bernal Díaz del Castillo, sin mayores elementos, nos refiere que los indígenas pensaron que era un solo ente, y ese mito perduró a lo largo de toda la conquista y por muchos años más perdura ese mito. Nuevamente aquí refiero, como yo parto de la idea de que somos una cultura mestiza, pues hay que buscar ahora también qué opinan los indígenas sobre esta conquista. Entonces me dediqué a revisar también los códices indígenas, concretamente el Códice Florentino, el Lienzo de Tlaxcala y algunos otros códices indígenas, para ver lo que decían. Los indígenas mexicas saben perfectamente que llega unas embarcaciones, unas casas flotantes a Veracruz, y el Tlatoani Moctezuma envía a unos embajadores a que vayan a ver quiénes son, de qué se trata esta llegada de los españoles. Entonces van, y el propio Bernal Díaz del Castillo nos refiere que Cortés invita a los mexicas a que vayan a los navíos
a conocer lo que tenían ahí. Entonces los indígenas tuvieron tiempo ahí en esa embajada que fueron de ver los caballos en los navíos, estaban desencillados, estaban pues en sus pequeñas apartamentos, en sus pequeñas caballerizas dentro de las embarcaciones, no los vieron montados en ellas, ¿sí? En los caballos. Entonces los indígenas no conocían el caballo, lo confunden con ciervo y así aparece relatado en el Códice Florentino. Incluso el Códice Florentino dice que ya cuando entran a la Gran Tenochtitlán, dice que vienen montados en sus ciervos, tan altos como los techos de las casas. Entonces, ellos ya sabían perfectamente que se montaban en los ciervos. No es cierto que los hayan confundido hombre y caballo como un solo ente. Yo digo, más bien, que la confusión, en todo caso, se deriva de el vocablo caballo que no conocían los indígenas y lo empiezan a pronunciar cuando llegan los españoles con los caballos, pero se le mezcla el ome. El ome náhuatl significa dos, es un vocablo que es dos, pero también es plural. Entonces, para decir caballos, los indígenas decían caballome. Entonces, ¿de quién fue la confusión? Pues yo digo que más bien fue la confusión de los españoles por no conocer nuestro idioma. Pero otra cosa, el vocablo home con doble M era así se escribía en el español antiguo para decir hombre. Entonces, bueno, pues los españoles lo escuchan como si fuera su vocablo del español antiguo y entonces dicen, dicen que caballo y hombre es lo mismo. Entonces, no, yo más bien sostengo, lo afirmo y también lo dice en la visión de los vencidos el maestro León Portilla, que por ahí vino la confusión de los españoles. Esta es una imagen tomada del Palacio Municipal de Tlaxcala, el Palacio de Gobierno de Tlaxcala, en donde claramente está ahí reflejado lo que los tlaxcaltecas vieron de la llegada de los españoles. Vemos en la parte central los españoles montados a caballo, con los frailes ahí y algunos indígenas por ahí dispersos, y en la parte de abajo claramente está don Hernán Cortés firmando algunos documentos y aparecen los gobernantes indígenas en la parte central de abajo de este mural, ¿sí? Pero ya vestidos con ropa española. Recordemos que a los tlaxcaltecas se les concede el derecho de tener un gobierno indígena, pero a semejanza del gobierno español. O sea, se crea un gobernador, se crea un ayuntamiento indígena y se les da el permiso de que estos señores gobernantes de la provincia de Tlaxcala puedan montar a caballo. Entonces, ese es un primer permiso que tienen los indígenas para montar a caballo después de la conquista de la Gran Tenochtitlán. Ahí vienen algunas imágenes de la mitología. Esta es una imagen de la mitología griega, el gran Hércules matando a Centauro, deshaciéndose de ese monstruo hombre caballo. Este es el caballo hindú de 7 cabezas. Esta es una escultura de un centauro español del siglo VI antes de Cristo, ¿sí? O sea, entonces ya también los españoles tenían esa imagen de hombre y caballo en su mitología. Esto está en el Museo Nacional de España. Esta es otra imagen de los egipcios, en donde aparece una figura de un toro y un hombre que parece estar saltando por encima del lomo del toro. Bien, para hablar de la historia de la charrería, tenemos que reconstruir cuál fue la historia de la conquista de todo el territorio de la Nueva España. México no existía como país, la Nueva España no existía como país. La Nueva España la bautiza Hernán Cortés de su viaje de Veracruz
hacia la Ciudad de México y va viendo las extensiones y va viendo los diferentes climas que hay, la vegetación, los animales que se encuentran, las culturas, etcétera. Y entonces le escribe ahí al rey y le sugiere que estos nuevos territorios que está descubriendo se llamen Nueva España. Entonces, en este mapa que yo lo tomé de una historia de don Francisco del Pazo y Troncoso, en donde nos habla claramente las épocas en que se fue dando la conquista del terreno. Una primera parte, lo que está cuadriculado aquí en la imagen, es lo que sucede entre 1519 y 1524. La parte punteada, que básicamente corresponde a la zona de la Nueva Galicia, a Querétaro y una parte de la Huasteca, de la zona huasteca. Esto sucede entre 1525 y 1549. La parte de más arriba, que corresponde a Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, una partecita de Durango, esto se da entre 1550 y 1600, y toda la parte de arriba se da después de 1600. Entonces, estas fechas son muy importantes porque justamente en ese mismo proceso en que se da la conquista, la dominación española de los diferentes pueblos indígenas, es que se va introduciendo el ganado caballar y el ganado vacuno. Los otros ganados también, pero bueno, particularmente nos vamos a referir al ganado caballar y al ganado vacuno, que son nuestro elemento con el cual surge nuestro deporte. Entonces, en esta primera parte no llegan a Querétaro, llegan poquito más al norte de Jirotepec, llegan a la zona de Huichapan, por allá en el estado de Hidalgo, pero no llegan ni siquiera a San Juan del Río. Los que conocen la carretera México-Querétaro, pues lo pueden ubicar perfectamente. No llegan los españoles en esa primer oleada de conquista hasta 1524-25, no llegan ni siquiera a San Juan del Río. Esta es una imagen de lo que hacían los españoles en el juego de cañas. Era una batalla simulada en donde los españoles se atacan con garrochas, no con lanzas, sino con garrochas, y traen sus escudos para parar esas lanzas. Y este juego de cañas se repite a lo largo de toda la conquista. Lo hacen después de la batalla de la conquista del Gran Tenochtitlán, lo hace Hernán Cortés en Coyoacán al año siguiente, cuando recibe la visita de los embajadores de los reyes de Michoacán, lo hace ese mismo año de 1522 para recibir a su esposa, que venía de las islas, etcétera. O sea, es un ejercicio que se va repitiendo a lo largo de toda la historia del virreinato español en las tierras mexicanas. Aquí hay una cédula que emite la reina Juana en 1549, ¿sí? Construye sus gobernantes y igual, o sea, se extiende aquella primera concesión a los tlaxcaltecas, se extiende en 1549 a todos los pueblos de indios que había en la Nueva España. Para esta fecha de 1549, que se emite esta cédula, dice don Francisco del Pazo y Troncoso, y dice el historiador Dorantes de Carranza también, que había más de 1000 pueblos de indios ya en el territorio pacificado para 1549. O sea, ya más de 1000 pueblos. La reina les daba permiso que nombren a sus gobernantes, igual que se había hecho en Tlaxcala, pero
lo más importante para nuestro tema es que, dice la reina, se les debe compeler a que tuviesen rocines para alquilar o para otras cosas. O sea, otra vez, ahí está explícitamente el permiso desde la reina para que puedan tener caballos. Dice, para que los alquilen, se supone que para los caminantes que pudieran trasladarse en los caballos, etcétera, pero también les da permiso para que los puedan usar para otras cosas, ¿sí? Entonces, ese subrayado es mío, el texto es tal cual aparece en las cédulas reales. Otro permiso que encontramos a lo largo de la revisión documental es esta cédula real que emite, para ese momento era el príncipe Felipe, que después se convertiría en el rey Felipe II, ¿sí? Este permiso ya extiende la crianza del ganado también estuvo limitada solamente a los españoles, y es a lo largo de los años que se les va dando el permiso para que puedan criar ganado menor, ovejas particularmente, sobre todo en la zona de Puebla, en la zona de Tlaxcala y en algunas zonas de Oaxaca. No lo cito aquí porque, bueno, nos estamos entrando en la parte del ganado caballar y ganado vacuno, ¿verdad? Lo importante de este permiso es que dice que va dirigido a las autoridades de la Nueva España, al virrey, a la audiencia real, etcétera. Dice que les mando que proveáis libremente que los indios de estas provincias sujetas a esa audiencia, a la audiencia de México, ¿sí?, puedan criar todos y cualquier y cualquier tipo de ganado incluye los caballos, ¿sí?, y las vacas. Una vez que el rey ya ha emitido este permiso, esta cédula real, dando autorización, se viene toda una cascada de permisos para que los indígenas puedan montar a caballo. Ya una vez que el rey emite esa cédula, se da por cada uno de los virreyes va emitiendo permisos para que los indígenas puedan montar a caballo. Esta es una imagen interpretada por su servidor y por una amiga de uno de mis hijos, que está referida en una publicación de 1585-86, ¿sí?, que es las primeras sillas que fabricaron los indígenas. Entonces ustedes pueden ver ahí que es una serie de hierbas amarradas con, pues seguramente con mecates, con mecates, ¿verdad? Y decía la descripción que las arciones y los estribos hechos de cuero crudo de vaca. En la imagen de abajo aparece la cabeza de un caballo con una rienda también. No es el freno español, sino es un freno adaptado por los indígenas que le llamaron barbiquejo, que era un bocado con un mecate en lugar de la barbada. Entonces, a ese freno lo llamaban barbiquejo, y así aparece descrito en esta obra del padre Antonio de Ciudad Real, que fue el secretario particular del fraile Ponce, que era comisario de los conventos de San Francisco, venido a la Nueva España por órdenes directas del rey. Entonces hace un recorrido de todos los conventos franciscanos que había en esa época,
y nos narra ahí una serie de anécdotas que se va encontrando en cada pueblo. Estas anécdotas yo las recojo y las estoy poniendo en mi libro. Una de ellas se las voy a referir aquí. Dicen, estando en el pueblo de Zacapu, en Michoacán, ¿sí? Cuando llega el padre y brutalmente el lomo al toro, y que era tan manso este toro que lo tenían que cabrestear para que caminara. O sea, ya se jineteaba, ya se domaba a los toros para esa época, también tanto se montaba hasta que lo amansaron. Y en esta publicación del padre Antonio de Ciudad Real, aparece esa anécdota que nos refiere don Leovigildo Islas Escárcega de un español coleando. Pero don Leovigildo Islas Escárcega nos dice que esto sucede en el año de 1870 y tantos, ¿sí? La publicación de don Antonio de Ciudad Real es de 1580, o sea, casi 300 años antes, ya nos refieren de una persona coleando. Y es exactamente la misma anécdota que cuenta don Leovigildo, que un español va por el campo, encuentra un torete, lo derriba con la garrocha, se para el toro, lo derriba coleando, lo derriba jalándolo de la cola, lo ata de las patas y lo castra. Es exactamente la misma anécdota. Sería muy curioso que después de 300 años volviera a suceder ese mismo hecho, prácticamente contado en el mismo escenario, ¿verdad? Entonces yo le daría crédito a la publicación de 1585 y diría que esa puede ser nuestra primer hazaña de coleo en estos años. Puede ser, pero ahorita vamos a remitirnos a otras cuestiones particulares de este relato. En 1537, bueno, el virrey Antonio de Mendoza llega a la Nueva España en 1535. A los pocos meses de haber llegado el virrey, emite una ordenanza para que se utilice la vara de medir mexicana. O sea, los españoles tenían esa costumbre, lo hicieron en Puerto Rico, lo hicieron en Santo Domingo, lo hicieron en Cuba, de aprovechar las mediciones que usaban los aborígenes y las van adaptando a sus mediciones españolas. Entonces, emite esa primera ordenanza el virrey Antonio de Mendoza, pero en el año de 1537 aparecen las ordenanzas de la Mesta, ¿sí? La Mesta existía en España, existía desde la época del rey Alfonso X, tenía que ser Alfonso, ¿verdad?, para hacer unas ordenanzas de este tipo. Y en esas ordenanzas, el virrey Antonio de Mendoza dice específicamente que el objetivo es que se haga un herradero y se termine con el ganado mostrenco. Había ganado mostrenco por todo el territorio ya que se iba pacificando, el ganado se multiplica muy rápidamente cuando anda en libertad, etcétera. Entonces, esta es una imagen de la forma una toro a que lo cansando y ya metiera los cuernos o la cabeza para sujetarlo. En ese momento tiraban la lanza, sujetaban la riata, que podría ir amarrada a la cola del caballo o podría ir atada a una de las arciones de los enriatados de la silla. Esas ordenanzas de la Mesta que emite el virrey Antonio de Mendoza, dice que le puede dar autorización por cada dueño de estancia ganadera, le puede dar permiso a 4 indios
o 4 negros. Pues, al dueño del y otro permiso dado para 2 personas de cada estancia ganadera existentes en ese momento. Y bueno, ahí los indígenas tienen que empezar a desarrollar la habilidad de lanzar la soga con la mano, porque le queda vedado también explícitamente por las ordenanzas del virrey Mendoza que no usaran garrocha, no usaran lanza ni espada. ¿Sí? Entonces, queda vedado para los indígenas, entonces tienen que empezar a desarrollar la habilidad de lanzar la soga con la mano. Y esta es otra imagen también que nosotros hicimos, esta chica que me ayudó a hacer las ilustraciones. Aquí salió el indio zurdo, pero bueno, imagínense lo que puede ser zurdo o diestro o ambidiestro, ¿verdad? No sabemos cómo haya quedado. Y esta es una imagen, pues ya también tomada de los árabes, de cómo enjaezaban a sus caballos. Aparece el pechopretal, aparecen las anqueras o gruperas, según lo que nos explicaba por ahí hace 8 días este compañero artesano de Puebla. Sí, pero aquí está todo esto. Los indígenas ven a los españoles con este tipo de arreos de sus caballos y los empiezan a imitar. Aquellas ordenanzas de 1537 del virrey Antonio de Mendoza las modifica el virrey Luis de Velasco en 1550. Cabezas que pueden ser 2,000 toros o sus indios de apoyo para los trabajos de los herraderos. Entonces, en 1552 se modifican las ordenanzas del virrey Mendoza y fíjense qué cosas tan bonitas nos cuenta la historia. Nos dice que el virrey Luis de Velasco lo describe por ahí don Juan Suárez de Peralta como un hermoso caballero. El virrey Luis de Velasco llega a la Nueva España en 1550 y de inmediato participa en el juego de cañas. Él mismo hace su equipo, él mismo elige sus caballeros y participa en un primer juego de cañas de los que se celebraban para festejar la victoria española sobre la Gran Tenochtitlán. También el virrey Velasco se dedica a la crianza de toros, establece sus estancias ganaderas en el rumbo de Tepeapulco. Tepeapulco está muy cerca de los llanos de Apan, es más, pertenece a la misma comarca de los llanos de Apan. Y por cierto, se me pasó comentarles, las ordenanzas de la Mesta de 1537 del virrey Mendoza establecen que en Tepeapulco, perteneciente a la provincia de México en aquel entonces, se celebrará el primer herradero para eliminar el ganado mostrenco. Un segundo herradero se lleva a cabo en los llanos de Toluca, ¿sí? Entonces, ahí da la autorización y la orden de que se hagan también herraderos en Toluca y se van alternando. En el mes de febrero se celebrarán en Tepeapulco y en el mes de agosto de cada año se celebrarán en los llanos de Toluca. Entonces, podríamos considerar a Hidalgo como la cuna de la charrería, pero compartiendo méritos con la parte de Toluca. Más adelante, el propio virrey Antonio de Mendoza da autorizaciones para que se vayan haciendo herraderos en otras zonas del territorio. En 1541 se autoriza a Puebla
que haga su herradero. Entonces, es la tercera ciudad en donde se hacen herraderos en la Nueva España. Para el año de 1543 se le da esta autorización a Oaxaca. En el año de 1563 se autoriza a la provincia de Michoacán, a la provincia de Pánuco y a la provincia de Santiago de los Valles, la Huasteca, ¿sí?, que hagan su herradero. Y por cierto, también don Juan Suárez de Peralta, aquel autor del libro tan famoso de La Jineta y de la Brida, hace una descripción de ese herradero de Santiago de los Valles. Me pareció una hermosura que nuestro Congreso Nacional charro se quedaría corto de tantos participantes de ese herradero en la zona de Valles. Nos cuenta don Juan Suárez de Peralta que participaron en ese herradero más de 300 hombres a caballo, indígenas y españoles, y que para llevar a cabo ese herradero, los lugareños construyen corrales redondos, y lo describe como corrales falsos, para meter el ganado y herrarlo. Entonces, construyen corrales redondos ya, o sea, aparece ya concretamente el ruedo con el cual se van a hacer los herraderos. Las ordenanzas del virrey Martín Enríquez de Almanza, que emite en 1574, ya no habla que se celebrarán herraderos en cada zona, sino dice, se deberán reunir estancieros comarcanos, o sea, entre mínimo 5 estancieros que estén cercanos, que estén próximos uno de otro, y que hagan rodeo para los herraderos. El rodeo, si me acuerdo, justamente ordenas al menos 5 estancieros, ¿sí? Entonces terminaban de herrar el ganado que pertenecía a la estancia 1 y se iban a la siguiente estancia. Hacían lo propio ahí en la estancia 2 y así sucesivamente. Si se encontraban ganado que no perteneciera a una de esas estancias en donde estaban trabajando para herrar el ganado, pues lo que hacían, lo iban reuniendo hasta que el siguiente estanciero lo reconocía. Para esto funcionaban los alcaldes de mesta, que eran las autoridades máximas para ordenar la mesta, para vigilar el cumplimiento. Entonces, ahí participan y se nombran una serie de auxiliares, porque bueno, de repente los alcaldes de mesta se ven rebasados por esta nueva forma de organizar los herraderos, y entonces se nombran alguaciles, auxiliares, para vigilar la realización de estos herraderos. Entonces, esta es una modificación muy importante, porque creo que aquí sí está ya claramente denotando los carros de hoy en día hacemos en la forma estos herraderos a partir del año de 1574. Estas ordenanzas de 1574 van sufriendo modificaciones todavía con el propio virrey Enríquez de Almanza. Se hace una modificación prohibiendo que los dueños de las carnicerías hagan herraderos. Esta modificación se da en 1576, o sea, a 2 años de haberse emitido esas ordenanzas de la Mesta, se le ordena a los carniceros que no hagan rodeo ellos, que ya se esperen a que específicamente el ganadero le diga, este es el ganado 1, el toro 2, el toro 3, etcétera, y que ya ellos no tienen que hacer herraderos. Seguramente se desmandaban ahí los carniceros y trabajaban ya también haciendo su propia práctica de herradero, simulando herraderos ya en los corrales de las carnicerías o en los ejidos
de los pueblos que existían. Bien, otro mito. Fue Sebastián de Aparicio el primero en enseñar a los indígenas el manejo del ganado. Si colocamos a los personajes por el año de aparición, don Sebastián de Aparicio llega a la Nueva España en 1532 o principios de 1533. Hay opiniones ahí también un poquito divergentes, que si fue por ahí de octubre, noviembre de 1532 o fue en enero, febrero de 1533. Pero bueno, para fines prácticos podemos tomar incluso, si gustan ustedes, la primer fecha de llegada, 1532. Y dice sus biógrafos que se dedicó a la construcción de caminos, participa en la construcción de caminos. Pero para cuando don Sebastián de Aparicio llega a la Nueva España, ya el camino de Veracruz a la Ciudad de México estaba construido. El que pasa por Puebla, el que pasa por Perote, por cierto, el pueblo de Perote, la venta de Perote, que todavía existe por ahí, una venta, data desde la época de la colonia, desde los primeros años de 1522, 23. Pues ya este camino ya estaba construido cuando llega don Sebastián de Aparicio. Entonces, él tiene que participar en la construcción de otros caminos. Para Potosí, a Guanajuato, las de Aparicio, cómo fueron llegando a esto. Primero aparece un señor Martín López, después un Jerónimo López, después aparece un Martín de Alberrucia, un Pedro López de Fuentes, aparece el fraile Pedro Barrientos. Los tres primeros, o sea, López, Martín de Alberrucia y Pedro López de Fuentes, fueron carretoneros, camineros, y se encargaban de los correos de Veracruz a la Ciudad de México, tanto por el camino que viene de Perote a Puebla, como el que salía de Pánuco y pasaba por las llanuras de Tepeapulco, Apan, y llegaba también a la Ciudad de México después de pasar por Pachuca. Sí, entonces, estos personajes están primero de Sebastián de Aparicio y aparecen en un documento que por ahí nos mencionaba el ingeniero Lepis hace 8 días, un diccionario autobiográfico de conquistadores y primeros pobladores de la Nueva España. ¿Sí? De esa publicación, más la del señor Dorantes de Carranza, que es un descendiente de uno de los conquistadores, me permití hacer una selección de todos los personajes que aparecen ahí, que se hayan dedicado a cosas relacionadas con los toros y los caballos. O sea, aparecen herreros, aparecen arrendador de caballo, para 1570 aproximadamente, un arrendador de caballos cobraba 6 pesos oro por arrendar un caballo de principio a fin. Para 1550 los herreros se les pagaban 2 pesos oro. A cerrar el casco, etcétera, cobraba que yo encontré ahí. Me aparecen, por ejemplo, que hay un Pedro Cuadrado, con Q, que era portugués, y que fue el primero que trajo sogas de España a estos territorios, sogas que eran elaboradas de cáñamo, y él enseña a los indígenas a elaborar las reatas con cáñamo, con la fibra del cáñamo. Pero nuestros indígenas, que no les faltaba ingenio, empiezan a fabricarlas desde el año de 1548, según las actas de Cabildo. Desde 1548 empiezan a elaborar las sogas del istle de los magueyes, y también elaboran jáquimas, elaboran cabrestos, elaboran pechopretales, que los van adornando con plata y con otro tipo de materiales para ponerlos a la venta.
en 1552 hay una queja de unos indígenas de la zona de Tula, ahí perteneciente en aquella época a la provincia de México, en la zona de Jilotepec. Hay una queja de unos indígenas fabricantes de cabrestos, jáquimas y sogas, que dice que los españoles les compran su materia en precios muy castigados, prácticamente los estafan, y luego los propios españoles las venden en las tiendas de las grandes ciudades como si fueran elaboradas por ellos. Y entonces el virrey Luis de Velasco emite una cédula para que se les respete y empiezan a fijar precio para los productos indígenas. Entonces, algunos, como ejemplo solamente de estos primeros artesanos o primeros protagonistas de nuestros asuntos de la charrería, un Bartolomé González, Rodrigo Cordero y Hernando Martín fueron herreros en los primeros años. Juan Garrido, Bernaldino Castillo, Pedro Vázquez de Vergara, Duarte Alonso, Francisco Rubio, fueron sembradores de trigo, cebada, vid y caña de azúcar, y desde luego, bueno, cada uno de estos va enseñando a los indígenas a su oficio. Aquí los indígenas no conocen la cebada ni la caña de azúcar, sino eso fue traído también por los españoles. Pedro Cuadrado, ya lo mencioné antes, que era fabricante de sogas y que les enseña a los indígenas a fabricar las sogas. Indígenas que están ahí relatados también a lo largo de la historia, Pedro, Martín y Miguel, y otros varios indígenas más que fabrican jáquimas, cabrestos, mecates y sogas de la fibra del maguey para sustituir las de cáñamo. Un Andrés de Aquino y Juan de la Cruz y un Crespillo, que son plateros y hacen los primeros adornos para los jaeces de los caballos, las botonaduras para las cabezadas de los caballos, para adornar los pechopretales, etc. Indio también me regreso, perdón. Es otro, aquí estaba. Los indígenas que nos relata el padre Mendieta, que fueron los que hurtaron el fuste aquel de el artesano español para fabricar las primeras sillas. Pues estos están de alguna manera mencionados en la publicación que verá a la luz en los próximos días para que ustedes la puedan tomar en sus manos. Mucho hemos hablado del permiso que tenían que tener los indígenas, pero no hemos hablado por qué tenían que tener permiso. Bueno, quise dejar esto hasta el final porque también varios de nuestros historiadores han omitido esta cédula, que es una cédula real que emite el rey Carlos I de España, V de Alemania, en 1526, ¿sí? Y prohíbe específicamente que nadie puede dar ni prestado, ni vendido, ni dado, ni nada, caballo, ni yegua, ni mula, ¿sí? Pero fíjense lo más bonito, esto es un poema, esto te lo regalo, Romarico, para que nos obsequies con un bello poema. Dice el rey: por el inconveniente que de ello podría suceder en hacerse los indios diestros de andar a caballo, so pena de muerte y perdimento de los bienes. O sea, era pena de muerte si veían a un indígena que no tuviera el permiso correspondiente, ¿sí?, montar a caballo. Esta cédula real se emite en 1526 y el primer permiso, rápidamente los españoles tuvieron que recular, tuvieron que dar marcha atrás por la gran cantidad de ganado y siendo tan poca la población de españoles para esa época, tuvieron que ir dando marcha atrás y permitir que grupos de indígenas montaran a caballo. Entonces, ahí está mi investigación y hay algunos permisos específicos
que les quiero mencionar. Hay en 1550, a los poquitos meses de que llega el virrey Luis de Velasco a la Nueva España, un permiso dice así: yo, don Luis de Velasco, virrey y gobernador general de esta Nueva España, en 13 de diciembre de 1550, doy licencia a don Pedro de Soto, principal del pueblo de Cholula, para que pueda andar en una jaca. Otro permiso, a casi un mes del anterior, dice, otra vez empieza ahí lo mismo, yo don Luis de Velasco, etcétera, etcétera, dice, en 23 de enero de 1551 se dio licencia en forma a Antonio de la Roca, indio gobernador del pueblo de Papalotiquipac, para poder andar en una jaca. Y ese mismo dicho día se dio otra licencia en forma para andar en jaca a Leonardo Ramírez, principal del pueblo de Huajotzingo. Y así, a lo largo del mandato del virrey Velasco, yo pude encontrar aproximadamente 100 permisos específicos como estos que les acabo de relatar, pero que es verdaderamente digno de sobresaltar por la época y por la forma en que se da. Es en 1552, el 19 de febrero de 1552, se le da permiso a una indígena para que monte a caballo. Esto yo creo que debe ser resaltado también en nuestra historia, sobre todo para las escaramuzas. No me daría mayor gusto que alguna escaramuza pudiera ponerle el nombre a su escaramuza como 19 de febrero de 1552 o el nombre de la indígena a la cual se le dio ese permiso, que se llama doña Magdalena. Aparece así, no Magdalena, sino doña Magdalena, ¿sí? Principal del pueblo de Teula. Hay un pueblo en la Mixteca oaxaqueña que es el más parecido, bueno, por desgracia, esa hoja, particularmente en el Archivo General de la Nación, aparece doblada, rota, y no sé si el nombre no esté completo o se borró por accidente, etcétera. Pero el nombre más parecido de un pueblo a ese que aparece ahí en el Archivo General de la Nación es un pueblo que está en la Mixteca oaxaqueña. Y que, por cierto, ese pueblo pertenecía a las encomiendas del hermano de don Juan Suárez de Peralta. Bueno, perteneció a don Juan Suárez, el padre de ellos, y al morir la encomienda se le queda a Luis, el hermano de don Juan Suárez de Peralta, y la estancia de caballos, el criadero de caballos que pone en la Ciudad de México, en Tacubaya específicamente, se le queda a don Juan Suárez de Peralta. Don Juan Suárez de Peralta, aparte de haber escrito aquel libro de la Jineta, se le considera como historiador, porque escribió un libro de la historia de la conquista y de los primeros años de la Nueva España. Un señor de apellido Zaragoza, que hace el prólogo y la introducción de este libro, menciona que en los apuntes de Albeitería, que por cierto andan ahí medio extraviados, que escribió don Juan Suárez de Peralta, dice que los indígenas de la Ciudad de México le transmitieron sus conocimientos sobre hierbas para el tratado de varias enfermedades de los caballos. Entonces, voy a dejarme esta tarea pendiente. Tendré que ir a España a visitar las bibliotecas españolas y ver si por allá puedo encontrar estos apuntes de Albeitería, porque seguramente vamos a encontrar otras cosas maravillosas por ahí, ya que también este señor Juan Suárez de Peralta, en esta introducción que le hace el señor Zaragoza a su libro de historia de la conquista de la Nueva España,
refiere que él enseñó a los indígenas a montar a caballo y les enseñó los tratamientos de albeitería en aquel entonces. Entonces, es otro personaje también que vale la pena resaltar como trabajadores para enseñarle a los indígenas el manejo de los caballos. Pues esto creo que ya no me quiero alargar más porque si no los voy a aburrir, los voy a dormir. Estoy a sus órdenes para cualquier duda, para cualquier comentario, con mucho gusto.